Bienvenidos y bendiciones. Somos Susi y Marcos. En esta serie vamos a hablar acerca del regreso de Jesús y de los acontecimientos que vamos a vivir en esta tierra para su regreso. El tema principal va a ser el anticristo. Sí, un tema interesante y importante. Y a veces me asombro si cristianos no saben quién es el anticristo. Y claro, no me refiero a una persona concreta, a una persona individual. Esto yo tampoco sé, al menos en este momento, sino me refiero a lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Y entremos directamente en la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el tiempo de Pablo, obviamente, hubo personas que dijeron, el Señor ya está llegando. Pero Pablo dice, no es así. Primero tienen que suceder ciertos acontecimientos. Y aquí algunos cristianos piensan, pero Jesús puede venir cuando quiera. No podemos poner condiciones a Dios. Pero no se trata de esto, lo contrario. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra, Él va a cumplir, porque Él es fiel. Bien, y si recuerdan, esto es exactamente lo mismo que hablamos el video pasado con respecto a Israel. Sin un Estado de Israel es imposible que ciertas profecías se puedan cumplir y por ende tampoco se pueda dar la segunda venida de Jesús a esta tierra. Por eso, la refundación de Israel es una condición muy importante para la segunda venida de Jesús. Absolutamente. Y aquí Pablo nos da dos condiciones más. La apostasía, la caída de la fe, esto vamos a tratar en otro momento, y la aparición de cierta persona. Pero ¿cómo caracteriza Pablo a esta persona, el anticristo? Pablo lo llama hombre de pecado e hijo de perdición. Esta segunda expresión, hijo de perdición, se usa una vez más en el Nuevo Testamento para Judas,
el discípulo que traicionó a Jesús. El anticristo es una persona que se levanta contra Dios, se sienta en el templo de Dios como Dios. Sí, y este último punto es un punto muy importante. Esto habla de un templo y hay una discusión si es en un sentido literal o en un sentido simbólico. Y este tema vamos a tratar con profundidad en un video separado, pero según mi entendimiento es 100% literal. Un día habrá un templo nuevo en Jerusalén, un tercer templo. Y este sentarse en el templo habla mucho de la actitud del anticristo. Él no va a decir, estoy contra Cristo. Él va a decir, yo soy Cristo, adórenme. Y esto queda perfecto con su nombre, porque el prefijo anti en griego no significa principalmente contra, sino en lugar de. Y algo interesante, en los versículos 1 y 8, Pablo habla de la venida de Jesús y en el versículo 9 del advenimiento del anticristo. Pero en griego tenemos 3 veces la misma palabra, parousia. Y no es algo interesante que Pablo está usando esta palabra que él usa para la venida de Jesús, también para la aparición del anticristo. Y algo más. Versículo 9 habla de los milagros del anticristo, poder, señales, prodigios. Y otra vez tenemos las mismas palabras en griego en Hechos 2, pero aquí para los milagros de Jesús. Todo esto habla de una imitación. Habla de un peligro grande, un peligro de confusión. Quien haga un milagro o una señal nunca es una prueba de que este milagro venga de Dios. Satanás también puede hacer milagros y en ese tiempo va a engañar a muchos. ¿Y cuál es la protección frente a esta falsificación? Es conocer el original. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso, necesitamos tener una conexión íntima con el Señor. Sí, es increíble importante. Y en los versículos del 10 al 12 leemos que nunca debemos cerrar nuestro corazón a la verdad, a la voz de Dios. Bueno, terminemos aquí con este pasaje de Pablo acerca de este poder que todavía detiene la manifestación del anticristo. En los versículos 5 al 7 hablaremos en el video acerca del arrebatamiento. Pablo nunca llamó al anticristo anticristo. Este nombre aparece en la Biblia, pero solo en las cartas de Juan. Vamos a leer 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. En griego, este versículo es más claro que en español o alemán. Es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. El anticristo como persona todavía no. A veces hay un poco confusión porque Juan también habla de los anticristos en el plural.
Pero Juan obviamente se refiere a los predecesores del anticristo que va a venir en el futuro. Y es lo mismo lo que escribió Pablo. El misterio de la iniquidad ya está en acción, pero el anticristo todavía no está manifestado. Muchos pasajes acerca del anticristo, especialmente en relación con Israel, encontramos en el libro de Daniel. Daniel 11 habla a partir del versículo 36 acerca del anticristo. Y leemos dos versículos muy interesantes. Primero, el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El Dios de sus padres. Y esta expresión en hebreo, Elohei Avotav, encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento y siempre en el significado del Dios verdadero. Y esto permite la conclusión que el anticristo será de origen judío, que quedaría perfectamente con este concepto de falsificación y de imitación. Porque claro, el Mesías verdadero es judío. Vamos a leer Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto habla de un tiempo de angustia para Israel. Después de una paz aparente, el anticristo perseguirá a Israel y va a ser su peor enemigo. A este tiempo se le llama tiempo de angustia para Jacob. Sí, y Israel va a necesitar amigos en este tiempo. Bueno, este tema no será completo sin el libro del Apocalipsis. Y leemos primero en el capítulo 13 los versículos del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lastimosamente, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero en comparación con otros pasajes bíblicos,
podemos decir que esta bestia es un símbolo, simboliza el reino del anticristo, el imperio mundial del anticristo y también el anticristo como persona. Algunas características ya conocemos. El anticristo va a blasfemar a Dios y va a querer ser adorado. Sí, y el Apocalipsis dice claramente que su poder será un poder absoluto, en un sentido político y en un sentido religioso. Y él va a pelear contra los santos. Y los santos en el Nuevo Testamento simplemente son los creyentes, los que creen en Jesús. Queridos, esto habla de un tiempo difícil, de un tiempo de persecución de la iglesia. Y por eso es tan importante que estemos preparados. Cerramos entonces con Apocalipsis 13, versículos del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay muchas teorías de cómo podría cumplirse esto. Por ejemplo, los chips implantados que hoy en día existen. La verdad es que a ciencia cierta nosotros no sabemos cómo va a ocurrir estas cosas. Pero las posibilidades tecnológicas ya existen. Hay, por ejemplo, los pagos electrónicos, los chips implantados, etc. Ahora, acerca del número del anticristo. Hay dos interpretaciones principales. Una interpretación simbólica, yo no creo esto, y una interpretación literal. Y aquí tenemos que saber que en los idiomas griego y hebreo las letras tienen un valor numérico y con estos valores puedes calcular la suma de un nombre. Por ejemplo, el título Caesar Nerón en letras hebreas resulta verdaderamente en la suma 666. Claro, esto es solo un ejemplo para entender este sistema. Con esta información, con este número, Dios va a ayudar a su pueblo para reconocer el anticristo cuando venga. Y lo más importante, nunca en tu vida acepta esta marca. Para la Biblia, la aceptación de esta marca es lo mismo como la adoración del anticristo. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como resumen, otra señal para el regreso de Jesús es la aparición del anticristo. Esta persona va a ser una persona con mucho éxito, va a hacer milagros, como imitando a Jesús.
Va a ser un engañador y va a incitar a adorarle. Va a perseguir a Israel y también va a perseguir a la iglesia. En la historia ya hubo muchos predecesores del anticristo. Hubo una persona llamado Antíoco IV, una persona que hizo monedas con la inscripción Antíoco, el Dios aparecido. ¿Y dónde está Antíoco hoy? Y lo mismo será con el anticristo. Él solo puede actuar en el marco que Dios le permite. Y Jesús va a matarlo en su regreso con el aliento de su boca. Dios siempre tiene el control. Y todo esto no es para tener miedo, sino para estar preparado. Y esto, queridos, no es un juego. Necesitamos esta relación íntima con Jesús, como Susi ha dicho antes. Y necesitamos esta relación ahora, como las 5 vírgenes, las 5 sabias. Cuando las otras empezaron a prepararse, fue demasiado tarde. Si tu vida con Jesús se ha enfriado, te has apartado de Dios, te invitamos entonces a hacer ahora mismo esta oración. Señor Jesús, perdóname por haberme alejado de vos. Perdóname por todos mis pensamientos, palabras y acciones equivocadas. Hoy vuelvo a vos y te entrego mi vida de nuevo. Límpiame y lléname otra vez con tu Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y hasta la próxima vez. Hasta pronto.